Y en momentos en que el gobierno brasileño se ve envuelto en casos de corrupción y atraviesa por una crisis, la presidenta Dilma Rousseff perdió un aliado político importante. Se trata del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los principales líderes del partido del Movimiento Democrático brasileño, que apoyaba a la presidenta hasta que anunció su ruptura con el gobierno a título individual. Además, Cunha dijo que tratará de que su partido, el mayor aliado que tiene el gobierno, abandone también esa alianza. Este congresista es uno de los 50 políticos investigados por el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobras. Y para hablar de este tema quiero saludar en Brasilia a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes y gracias por convidarme. Un placer. ¿Qué lectura podemos hacer de este panorama político cuando vemos que en momentos críticos para el gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil le da la espalda a la presidenta Dilma Rousseff? Le pregunto, ¿es una declaración de guerra política a la mandataria? Lo es porque el jefe de la Cámara de Diputados, el citado Cunha, es además de alguien que ocupa una alta responsabilidad institucional, un político muy poderoso, quien tiene detrás de sí buena parte de los congresistas. Se habla del 50 o el 60% de los miembros de la Cámara Baja como incondicionales de este parlamentario, lo cual con su ruptura también hay una ruptura y una fisura profunda en el seno de la coalición gobernante que integran el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el oficialista PT, que es el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En palabras de un experto periodista de aquí, de Brasilia, con quien tuvimos una charla informal hace algunos días, él citaba que esto podría sintetizarse con el lema, con el verso de una canción muy conocida, de una bossa nova muy conocida, que dice que tristeza no tiene fin. Pues la crisis, en rigor, no tiene fin desde que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato en enero pasado, y su popularidad no deja de declinar. En estos momentos, según encuestas de hace 15 días, está en el orden del 9% su aprobación, y su rechazo no para de incrementarse, saltó al 68%. Claro que esta guerra política del señor Cunha no se termina allí, porque a estar por lo que se publicó hoy en la prensa local, él mismo enfrenta serias sospechas en la justicia, en el Supremo Tribunal Federal, porque por tratarse de un diputado, él tiene foro especial, donde, según la delación de un empresario, este señor Cunha, este importante congresista del Partido Movimiento Democrático Brasileño y actual enemigo de Dilma Rousseff, reciente enemigo de Dilma Rousseff, habría cobrado un soborno de $5 millones para agilizar contratos con Petrobras, que, como ustedes saben, es la empresa estatal de energía la más importante del país y de América del Sur, envuelta esta compañía en el escándalo conocido como, comillas, el Petrolao. Bien, señor Pignotti, ahora con este diputado en la oposición, digámoslo así, a la presidenta Rousseff, ¿cree que se pueda iniciar un juicio político contra la mandataria, como ya lo han dejado ver algunos diputados opositores? Y cuando usted me dice que el señor Cunha lidera un grupo de parlamentarios de al menos 50. Sí, a estar por la voluntad, por la inspiración política del señor Cunha, esto sería así, toda vez que horas después de haber anunciado su virtual declaración de guerra contra el gobierno, el propio presidente de la Cámara de Diputados reactivó, aunque todavía no lo puso en ejercicio, no lo puso en la pauta de la Cámara, que se encuentra de receso, un pedido de impeachment elevado por un diputado de Río de Janeiro, un militar retirado, que, para más datos, es el congresal más votado de ese estado, el de Río de Janeiro, el segundo estado del país, en el cual se promueve un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Pero como si este dato no agravara la situación, ocurre también que el presidente del Senado, Renan Calheiros, otro miembro del, hasta pocos días atrás, oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño, se solidarizó con el señor Cunha, con lo cual prácticamente las dos casas parlamentarias están enconadamente confrontando contra el gobierno. Claro que la presidenta, por lo pronto,
no está, digamos así, desahuciada, porque la cúpula de ese partido, el PMDB, ratificó hoy su lealtad al gobierno durante una reunión realizada aquí en Brasilia, en la sede del gobierno, en el Palacio del Planalto, cuando la mandataria, en una cita de emergencia, analizó la crisis y estos dirigentes, altos dirigentes, entre ellos el vicepresidente de la Nación y titular del PMDB, Michel Temer, dijo que dio a entender que continúa firme a la presidenta. Temer, debemos informarlo, no se encuentra a esta hora en Brasilia, sino en Estados Unidos, donde mantiene una serie de reuniones con inversionistas a los que les transmitió la tranquilidad que el gobierno intenta comunicar a inversores y grupos de interés que observan este proceso con preocupación. Hoy, el diario Valor Económico, el más importante órgano de negocios, publicó un artículo en el que precisamente observadores indican que la crisis política podría contaminar el escenario económico y las expectativas de aquellos que apuestan en las inversiones brasileñas. Quería preguntarle también, porque también ha sido noticia la investigación penal que se le sigue al expresidente Lula da Silva. ¿Qué significa para el Partido de los Trabajadores que el exmandatario pues sea investigado penalmente? Exmandatario y de hecho hacedor político de la presidenta Dilma Rousseff. Luis Ignacio Lula da Silva y Rousseff son del mismo partido, y en 2010, cuando la actual mandataria sería electa por primera vez, lo hizo sin ninguna duda gracias al respaldo recibido de Lula. Sí, pues sí, la semana pasada una procuradora de aquí, de la comarca de Brasilia, inició lo que en términos jurídicos es una investigación penal sobre el supuesto manejo irregular con el que Lula habría propiciado negocios de la mayor empresa constructora brasileña, Odebrecht, en Cuba, en Venezuela y en otros países. Recordemos que Odebrecht, antes de la llegada de Lula al gobierno, ya era una empresa muy poderosa con presencia en decenas de países de América Latina e inclusive de otros continentes, pero claro, teniendo como promotor de sus negocios a Lula, esta expansión se hizo más vertiginosa. De todas maneras, y esto debe ser aclarado, esa fiscal, esa promotora, por lo pronto no elevó una denuncia formal al Juzgado Federal de Brasilia, por lo cual, de momento, Lula no es un imputado ante la justicia, y sus abogados, esto también debe ser mencionado, actuaron ante la Procuraduría de los Fiscales, ante la Veeduría de los Fiscales, porque entienden los patrocinantes del expresidente que es una denuncia sin fundamento sustantivo. Bien, quiero agradecer a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y colaborador también del mensuario francés Le Monde Diplomatique, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Buenas tardes.